Empezamos. A ver, empiezo. Mira. En primer lugar, chicos, hoy día vamos a estudiar a nuestra tercera figura. ¿Y cuál es la tercera figura? Porque ya hemos estudiado el segmento, ya hemos estudiado los ángulos, ahora vamos a estudiar al triángulo. Al triángulo. Y la pregunta seguramente va a decir, profesor, ¿qué es un triángulo? Y muchos van a decir, esto es un triángulo. No, pero tiene una definición, pues, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ya no se olviden. ¿Y qué cosa es el triángulo, chicos? En realidad, mira, un triángulo es un polígono, es una figura geométrica que se forma de la siguiente manera. Atentos ahí, por favor. Si yo tengo tres puntos no colineales, o sea, tres puntos que no se encuentran en una misma recta, llamemos el punto A, el punto B y el punto C, escúchame bien, y si estos puntos al unir estos puntos mediante segmentos de recta, la figura que se forma se llama triángulo. ¿Cómo así? Este punto A lo uno con el punto B, este punto B lo uno con el punto C, y este punto A lo uno con el punto Z también. La figura que se forma al unir estos tres puntos no colineales mediante segmentos de rectas, esa figura se conoce como triángulo. Nada más, esto es un triángulo. Ahora, ¿qué elementos tiene un triángulo? Porque recuerda que toda figura geométrica tiene elementos importantes que tú debes reconocer y saber quiénes son. Elementos. Empezamos aquí. A ver. El primer elemento importante son esos puntos que tiene este triángulo, esos puntos no colineales, las esquinitas del triángulo. Esos se llaman vértices. Ahí está. Entonces, los elementos del triángulo son los vértices. En este caso, cada punto vendría a ser un vértice. El punto A es un vértice, pero también el punto B. Y también el punto C en este caso. Ahora, también tiene otro elemento importante también el triángulo. ¿Y cuál viene a ser en este caso? Viene a ser los lados del triángulo. El triángulo tiene lados. ¿Y quiénes son los lados? Los segmentos. En este caso, el primer lado sería, por ejemplo, el segmento AB, es un lado. Otro lado, el segmento ABC. Y otro lado vendría a ser el segmento AC. Ya está, eso sería todo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profesor. No, profe. Si eso es correcto, ahora les voy a preguntar. Por ejemplo, a ver aquí. ¿Qué es P? ¿Cómo se llama P en ese triángulo? ¿Qué es P? Sí. Un vértice. Claro, P es un vértice. Muy bien. Dime, ¿qué es MP? Lado, profesor. No. Verbo, profesor. ¿MP es un lado? No. ¿Es un punto? No. ¿Es un vértice? No. Para que sea lado tengo que ponerle arriba su barrita, porque es un segmento. Ahora sí, MP es un lado, recién, porque con el segmento ahí arriba es... Pero, ¿qué pasaría si acá yo pongo, por ejemplo, 6 metros? Por decirlo así. MP, a ver, MP es igual a ¿cuánto? 6 6 metros. metros. Ahora, acá ya me están diciendo que la longitud del segmento MP es 6 metros, ¿no? Por si acaso. ¿Y eso es lado? No, esa es la longitud del lado. Esta es la longitud del lado MP, que mide 6 metros. Ten cuidado con eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Por ejemplo, esto se llama segmento. Escúchame, esto representa el segmento, ¿sí o no? ¿Ya? Esto representa la longitud del segmento. Pero ¿recuerdas cómo se llamaba esta situación? ¿Cómo se llama esto? Representarlo de esa manera, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ver, vamos a recordar. ¿Cómo se llama eso? Cuando yo represento una... No, cuando yo represento... Segmento, profesor. Ya, este es un segmento, ya lo sé, pero la representación, hijo, ¿cómo se llama? Cuando yo represento de alguna otra forma, ¿cómo se llama? El segmento MP. Claro, la figura en sí ya sé que es eso, hijita. Bueno, lo tienes claro y está bien eso. Pero ¿cómo se llama en general esa representación? O por ejemplo, ¿no? Esta figura, esta simbolización, ¿cómo se llama? Ángulo de MP. Este es el ángulo A o B, es verdad, sí, pero ¿cómo se llama esta representación? Eso se llama notación, muchachos, notación.
Cuando yo represento de esta manera se llama notación. Claro, esta es la notación de un ángulo, esta es la notación de un segmento. Por eso es que los triángulos también tienen una notación. Sí, una notación. ¿Y cuál es la notación? Aquí te explico. Cuando tú veas en un texto y le pongo en esto que ves acá, en este caso pongo un triangulito pequeñito y al costado le acompaña sus vértices, como en este caso A, B y C. Esto representa o simboliza realmente al triángulo ABC. Ya, eso se lee como el triángulo ABC. Por ejemplo, yo podría denotar este triángulo de acá. ¿Cómo lo denotaría? Fácil. Pongo un triángulo pequeñito y ¿qué pongo acá? QPM. Es el triángulo QPM. O sea, es un triángulo cuyos vértices es el punto P, el punto Q y el punto M. ¿Hasta ahí algún problema, niños? ¿Podría explicar? Pregunta. Ya. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo bien? Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Te escucho? Y si hay ángulos interiores y exteriores, los resultados, ¿cómo, Recién cómo vamos se a vendrían? a eso recién vamos a explicar en este momento. Y ahora sí, el día de hoy vamos a aprender las propiedades fundamentales del triángulo. Y tres propiedades te voy a explicar. Nada más, y con eso vas a destruir todos los secretos que haya habido y por haber, ¿ya? Eso de ahí se llaman, bueno, propiedades fundamentales. En realidad se llaman teoremas, ¿ya? Propiedades o teoremas, también le pueden llamar. Propiedades fundamentales. Fundamentales. Voy a escribirlo acá, creo que si me alcanza espacio, si se puede ver acá. Para que me alcance esa parte, ¿ya? Vamos a colocar acá propiedades fundamentales del triángulo. Ya, vamos a ver. Con ustedes vamos a descubrir las cosas, ¿no? Y ya está. Ajá, mentales. A ver, ¿cuál es la primera propiedad fundamental del triángulo? La primera propiedad fundamental es la siguiente. 1. La suma de la medida de los ángulos internos. Profe, ¿qué es eso? Sí. Suma de medidas, ojo, porque yo no sumo figuras, sino sumo números, medida de ángulos internos, la suma de medida de ángulos internos. Profe, eso no entiendo, a ver, te voy a explicar. Escúchame, ¿cómo así? A ver, aquí. Como pueden apreciar ustedes, queridos estudiantes, tenemos acá un triangulito. ¿Y qué son los ángulos internos? Son estos de acá, pues. Ya. Y sus medidas son lo que vas a poner acá. Por ejemplo, yo voy a poner una letra acá, A minúscula, B, y acá voy a poner C. Entonces, este triángulo tiene sus ángulos interiores, miden A, miden B y miden C. ¿Y qué dice la propiedad número 1? Dice que la suma de estos números que voy a colocar acá debe ser siempre 180, es decir, A sumado con el número B más el número C que estás viendo por acá, eso debe ser siempre 180. No te olvides, ¿ah? O sea, es por eso que en forma práctica se dice lo siguiente. La suma de los ángulos internos de un nuevo triángulo siempre es 180. La suma de todos los ángulos internos en un triángulo siempre es 180. Pero en realidad no vas a sumar ángulos, sino números. O sea, por eso yo digo, ¿no? La suma de la medida de todos los ángulos internos siempre va a ser 180. Llámese esta medida A, esta medida B y esta medida C. Esa suma voy a igualar siempre en este caso, ¿a cuánto? A 180 grados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Niños, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya. Vamos acá. Vamos a ver si... No, profe. Vamos a ver, aquí, de ti, marido, pingüe, y hasta cúcara, ya. Camila, digo acá, si yo pongo un dibujo por acá, y digo que este ángulo mide 70 grados, y digo que este ángulo mide 50 grados, ¿me puedes decir, Camila, cuánto mide el ángulo que está por aquí arriba? ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Con qué número lo completaría? A ver, Camila, te escucho. ¿Estás ahí, Camila? Profe. Ya. ¿Qué deberías hacer? A ver. 120. ¿En serio? ¿No está? ¿Lo tienes ahí? Sigamos. A ver, saldría con 60. Muy bien, Camila, 60.
Pero ¿por qué 60? Preguntarán algunos de sus compañeros. Claro, Porque se suma 70 más 50. y claro, porque la suma de estos tres angulitos debe sumar 180. Y su compañera hizo esto. Mira. 70 más 50 ya es 120. Para llegar a 180 falta 60, por lo tanto, él tiene que ser 60. Además, 180 menos 120 igual 60. Claro, ella ya completó, ¿no? Y los tres y sumas te da 180. ¿No? Ya está, muy bien, Camila. Vamos contigo, Andy. Andy. Vamos Sí, a ver, profesor. ¿cuánto? A ver, si este ángulo mide 10 grados, y este ángulo, ya, ¿cuánto mide este ángulo de acá? El que voy a poner de color azul. A ver, Andy, dime. ¿Cuánto mide este ángulo, hijo? Piensa. Por ahí posiblemente puedas pensar que faltan números, ¿no? Pero no faltan números. ¿No? El cuadrado es 90. Claro, muy bien. Sí. Piensa, hijo. A ver, aquí, Fabricio, en esta figurita, ¿cuánto vale el ángulo que falta escribir ahí? La medida de ese ángulo que falta. Vamos, Fabricio. Profesor, Aquí, en esta figura, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Que voy a marcar de negro acá. Sabiendo que esto vale 70. tendríamos que sumarlo, profesor. O tú me- 70 más 30. Dame la respuesta, campeón. ¿Cuánto sería este ángulo de aquí? Y después me justifica. 100, profesor. Mediría 100 grados. 100 grados. Esa es tu respuesta ya. Andy, ¿cuánto sale acá? Andy. 80, profesor. Sumamos 90 más 10 y más 80 igual 180. Andy, muy bien. Acá su compañera me dijo que vale 100. Ahí vamos a ver. Vamos a analizar ya, chicos. Vamos a analizar. Vamos a ver. Bueno, su compañero puso 80 acá. Y vamos a pensar, claro, porque ustedes saben muy bien que él es 10, pero este cuadrado vale 90. O sea, 10 más 90 ya tengo 100. Pero recuerda que los tres deben sumar 180. Acá ya tengo 100 ya. Para 180 me falta 80 y tiene que ser 80, pues, porque así va a sumar todo 180. Vamos acá. Su compañero sumó 70 más 30 es 100. Ya tengo 100. Para 180 no me falta 100. ¿Cuánto me falta para 180, chicos? 80, profe. 100, si no es 80. Ah, ¿Pero por qué 80? Porque recuerda, pues, mira, ese 70 más 30. es 100 y para 180 no me está faltando 100, me está faltando 80. Porque recuerda que los tres deben sumar siempre 180. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, profe. no, profesor. Voy a anotar a los que han participado para no, ya, a ver ahí, vamos a anotar ahí un ratito. Ha sido, ¿quién ha participado hoy día? Camila. Ajá, después Andy y Fabricio. Vamos acá. Ahora vamos a estudiar la segunda propiedad, chicos, la segunda propiedad. Adivinen. La segunda propiedad, escúchame bien, se refiere a la medida de los ángulos externos. ¿Cómo así? Sí, ahora voy a calcular la suma de medidas, pero de los ángulos, escúchame bien, de los ángulos externos de un triángulo, ¿ya? Escúchame bien, ¿eh? De los ángulos externos de un triángulo. Ya. Profe, ¿cómo sería la figura? Mira, escucha, observa. Yo tengo este dibujito, ahí como estás viendo acá, pero ahora no voy a trabajar con los ángulos que son internos, interiores, no, sino con los externos. ¿Y cómo es el ángulo externo? Te preguntarás. Fácil. Esta línea la prolongo y este ángulo que está por afuera se llama ángulo externo. Y su medida voy a decir que es X, por ejemplo. Este lado de acá la prolongo y este ángulo que estás viendo por fuera, este ángulo le voy a llamar Y, cuya medida es Y. Y finalmente por acá hay otro angulito que le vamos a llamar Z, por ejemplo. Ya, su medida es Z. ¿Qué dice la propiedad? La propiedad dice, en todo triángulo la suma de la medida de los ángulos exteriores siempre va a ser 360. O sea, en este caso, el número X sumado con el número Y sumado con el número Z, que son la medida de sus ángulos externos, siempre va a ser 360 grados.
O sea que cuando sume los internos igualaré a 180 y cuando sume los externos igualaré a 360. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? Chicos. No, profesor. No, profe. Ninguna pregunta, profesor. Si has comprendido, voy a hacer un ejemplo. A ver, vamos aquí. Brenda. Ahí estamos contigo. A ver, Brenda. Vamos contigo, Brenda. Suponte que este ángulo de acá mide 80 grados. Suponte que esto mide 120 grados. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto sería este ángulo que está por acá? ¿Cómo resolverías ese ejemplo? Fíjate que él es 80, él es 120 y él daría no sé cuánto. En tu mente, pues, suma. Vamos a sumar nada. Acá sumas 200, ya, claro, muy bien. Pero recuerda que los tres no deben sumar 200, sino ¿cuánto? 360. ¿Cuánto te falta? A ver, hijo, por favor, Brenda va a contestar. Ya, después te voy a... Todos van a participar. Ya, Brenda, ¿qué número sería acá? A ver, vamos de nuevo, hija. Tranquila. Tú tienes 120 acá, tienes 80 acá. La suma de esto, ¿cuánto es? 200, ¿no? Pero tú sabes que todo debe sumar 360. ¿Cuánto te faltaría para 360? Vamos, Brenda. ¿Lo tienes? Brenda, te escucho. ¿Cuánto sería el número que voy a colocar acá? Repito, 80, 120, ya tienes 200, ya, pero recuerda que los externos siempre suman 360. ¿Cuánto te está faltando? A ver, piensa, a 200, ¿cuánto le falta para que sea 360, Brenda? ¿La tienes? Ya, mientras ahí va Brenda, vamos contigo, Mateo. Mateo, ¿estás ahí, campeón? Mateo. Sí, profe, no se me quedó. Ya, pregunta, ¿cuánto vale este ángulo que voy a colocar por acá? ¿Cuánto me diría este ángulo, sabiendo que esto es 140? Profesor, 140. 140. 40. ¿Acá? ¿140, Brenda? 40. 40, ¿estás seguro que es acá 40? 40, vamos a ver, ya si esto es 40, no vamos a ver. Vamos acá, Mateo, ¿qué ángulo sería el que va por acá? ¿Cuánto mide este ángulo? 140, profe. ¿Estás seguro que vale 140? Ya. Vamos acá, 140. Ya, vamos a ver. Si es 140, no lo sabemos. ¿Alguien tiene otra respuesta diferente? Vamos contigo a ver Ángel. ¿Tienes otra respuesta para este ejemplo? Ángel. ¿Tienes otra respuesta para ese ejemplo? Chicos, ¿cuánto vale? A ver, ¿alguien tiene una respuesta diferente a este número? Yo, profe. Yo, profesor. Yo, profe. ¿Quién? 160. Yo, profesor. 160. 160, ya, 160. Los que dijeron 160. Y claro, es verdad, este es 160. Mira, ¿por qué, profesor? Claro, mira, en tu mente. 80, que es, a ver, son externos, pues. Los que están por fuera del triángulo, ¿esos cuántos suman? 360. Entonces yo pienso, ¿no? 120 más 80, 200. 200 más 160. ¿Por qué? Porque 160 más 200 me va a dar 360, ya está. Acá alguien tiene la respuesta, a ver, ¿será 140? 90. A ver, piensa. 130. 130, hay una respuesta que dice que es 130. Ahora vamos a ver. 160. Hay otros que dicen 160, vamos a poner acá. Respuesta. No, profe, 130. 160, otra respuesta diferente. De repente hay otra respuesta, no lo sabes. 140. Ya 140, son ya tres respuestas ahí. Vamos a ver cuál es, vamos a ver la clave de la A. 130, profe. 130. Nosotros somos inteligentes. 80. Ya, vamos acá. Este número de acá es 90, pues, porque es el cuadradito. Ya yo tengo 90 ya. Ese 90 le voy a sumar al 140. Entonces ya no, 90
más 140 ya tendría ¿cuánto? 230. Pero 30. que tengo que llegar a 360 porque la suma de los tres de... ¿Cuánto me está dando? 130, profesor. Ya está. 360. Claro, eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, No, profesor. profe. Ahora te voy a explicar la última propiedad que para mí es La importantísima. medida del ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes. Vamos acá. La propiedad número 3 es la propiedad del ángulo externo. Profe, ¿qué es sí, solamente del ángulo. Ojo, no dice ángulos, sino el ángulo externo. Solo de uno de ellos, ¿no? O de cualquiera de ellos, pero en solitario. Escúchame, si yo tengo un triángulo cualquiera, a ver, atentos por favor, ya para terminar esta parte ya. Pero con ustedes vamos a demostrar, ya, con ustedes vamos a demostrar la propiedad. Voy a poner acá alfa, voy a poner acá beta, y voy a poner acá x, por ejemplo. Pero voy a demostrar la propiedad. A ver, quiero que tú me ayudes con esto. Escúchame, por favor, voy a hacer varios, y quiero que me ayuden. En la pizarra, a ver, por acá también vamos a hacer un dibujito más. Para que se entienda bien las cosas, ¿no? La idea es que tú aprendas, ¿no? Eso es importante. Vamos a ver. Pónganse que yo acá, a ver, por favor, pongo acá 50 grados y acá pongo 20 grados. Sí. Y acá, por ejemplo, pongo 80 grados. Y acá pongo, qué sé yo, 30 grados. O acá este de acá que sea 70 grados y el de acá sea 50, ¿no? Por ejemplo. Y la pregunta es, ¿cuánto crees que vale este ángulo de afuera? Pero vamos a calcularlo no con fórmulas, sino vamos a pensar y después sacamos una conclusión. La idea es esa, chicos. ¿Ya? Empecemos. Una preguntita. A ver, pero antes de ello yo les recomiendo que... ¿Cuánto vale este angulito de acá? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Cuánto mide este angulito de acá? En tu mente nada más calcúlalo. ¿Cuánto mide este angulito de acá? 90, profesor. 90, ¿tú crees? Porque él es 20, 100. él es 50. Suma, ¿cuánto es 20 más 50? Profe, sí, que suma 70. ¿Y para 80 cuánto te falta? 110. Claro, 110. Profesor, ¿por qué? Porque ya sabes que los tres deben sumar 180, pues. O sea, yo tengo 20, tengo 50, sería 70. Para 180 faltaría 110. Ya está. Sigo pensando acá. Yo te pregunto, ¿cuánto vale este angulito de acá? Piensa, piensa. Él es 80 y él es 30. Suma 80 más 30, ¿cuánto te da? 110. Ah, y para 180, ¿cuánto? 70. 70. Profesor, 104. 70. Pues, ya está. A ver acá, suma. 70 más 50 es 120. Entonces, este ángulo de 60, 160. 60. Ya, ahora te pido que completes el de afuera. Como tú ya sabes que eres 110, dime cuánto es el de afuera. Porque mira, recuerdas que todos van a sumar 180, porque ya te dije, ¿no? En clase hemos visto, si tengo una línea, si le vale 20, el que está afuera, el que está a su costado no va a valer 20, sino vale lo que le falta para completar 180. O sea, si eres 20, sería 160. ¿Se entiende o no se entiende? Ya, pues vamos acá. Si eres 110, el que está acá, ¿cuánto vale? ¿Me puedes decir, por favor? Está muy bien. Si eres 70, ¿cuánto vale el que está acá afuera? Profesor. Si eres 70, ¿cuánto vale el de afuera? 10. 110. Ay. Y finalmente acá, mira. Si esto es 60, ¿cuánto vale lo de afuera? 120. Una pregunta. 120. Ahora sí, la voy a borrar. Lo voy a borrar, lo voy a borrar, lo voy a borrar. Y solamente quiero que tú me digas cómo yo puedo calcular el de afuera sin hacer tanta cosa, de frente casi. No es cierto. Sumando. Ah, está, mira, está afuera, ¿cómo lo calculo más fácil? Sumando. Profesor, la clase. Sumamos, sumamos esto y te da lo de afuera, mira. Sumamos esto y te da lo de afuera. Eso se llama eso se llama la propiedad del ángulo externo. Es por eso, ¿ya?
en todo triángulo se cumple que la medida de un ángulo externo, en este caso X, viene a ser igual a la suma de la medida de los ángulos internos que no están junto a él. Por ejemplo, en este caso, alfa y beta. Es decir, si yo sumo alfa más beta, eso va a ser igual al que está afuera. ¿Se entendió la idea? Acá está, mira, si sumo 20 más 50, eso va a ser igual al que está afuera, que es 70. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profesor. Eso sería todo que tengo. No, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.